Terve, tämä on meidän espanjan kielen kurssivideo 40 ja tämä videon tarkoitus on kuulun ymmärtämisestä. Tämä on se, mitä me täällä videossa tehdään, eli mitä te teette. Tämä on aika tärkeä video ja tämä video voitte seurata ei pelkä videona, eli nyt jos olette katsomassa johonkin kännykällä tai television. Ei, te voitte ihan hyvin kuunnella vaan, eli laitakaa vaikka teidän kuulokkeet ja silmät kiinni ja kuuntelette se luento. Sanon luento, koska se on luento espanjaksi, eli mä pidän teille semmoinen lyhyt luento, noin puoli tuntia suurin piirtein. Puoli tuntia on lyhyt. Noin puoli tuntia ja se aihe on cultura y comunicación, eli kulttuuri ja kommunikaatio tai viestintä. Ja se luento on, niin kuin sanon, espanjaksi ja te kuuntelette siitä. Tämä on ihan oikein elämä, jos olette jossakin kuuntelemassa joku henkilö, joka puhuu espanjaa. Okei, tämä on se. Ja sen jälkeen kun mä oon pitänyt tämä luento, sitten lopuksi mä esitän teille useita kysymyksiä. En mä tiedä kuinka monta, voi olla 5, voi olla 8, voi olla 10, en mä tiedä tällä hetkellä vielä, mutta esitän muutama kysymyksiä. Nämä kysymyksiä, mitä mä kysyn teiltä, ja pitäisi vastata suomeksi. Kyllä, suomeksi, ei espanjaksi, kun suomeksi. Eli te kuuntelette se video, te vastaatte niihin kysymyksen, eli sillä tarkistetaan teidän ymmärtämisen. Ja mitä te tiedätte, jos te ymmärtäisitte oikein? No, te seuraatte sitten video 41, eli seuraava video. Seuraava video, eli video 41. Mä purkan, voi sanoa tämän luento ja sitten vastaan niihin kysymyksiin, mitä mä esitin teille. Eikö se on? Mun mielestä tämä on aika hyvä harjoitus ja toivottavasti sinä ottaa se vakavasti ja ahkerasti ja sitten varmaan sen jälkeen osaat vähän enemmän espanjaa. Okei, tämä on sitten tärkeä video, tämä video 40, tämä tunti, tämä meidän espanjan kielen kurssi. Se luento on espanjaksi ja se luento alkaa nyt. Muy buenas, bienvenidos a nuestro curso de comunicación. En esta clase de hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es el concepto de cultura y otro es el concepto de comunicación. El concepto de cultura y de comunicación. Cuando hablamos de cultura, la definición de cultura puede ser muy diferente dependiendo de la persona que define cultura. Por ejemplo, si la persona que define cultura es un antropólogo, pues su definición de cultura será desde el punto de vista de la antropología, probablemente. Si la otra persona que define cultura es un profesor de historia o una profesora de historia, es posible que la definición de esta persona esté desde el punto de vista de la historia. Lo mismo podríamos decir de los sociólogos, de los físicos, de los químicos, de cualquier persona, dependiendo de su propia preparación y su propio punto de vista. En mi caso, mi definición de cultura es desde el punto de vista de la semiótica y en particular de la semiótica de la comunicación. ¿Está claro? Sí. A ver, cuando nosotros desde el punto de vista de la semiótica vamos a definir algo, necesitamos buscar las partes que componen ese
esa definición o eso que vamos a definir. Por ejemplo, en el caso de cultura, tenemos que saber cuáles son las partes que nosotros llamamos sistemas de signos. Nosotros en semiótica llamamos sistemas de signos. ¿Cuáles son los sistemas de signos que componen lo que vamos a definir que es cultura? Bueno, desde el punto de vista de la semiótica, hay 3 sistemas de signos muy importantes cuando queremos definir cultura. El primero es la lengua o el idioma. El segundo es la religión o creencias. Y el tercero, la naturaleza. Tenemos que ver cómo se compone la cultura desde este punto de vista de la lengua o el idioma, de la religión o las creencias y de la naturaleza. Aquí, cuando hablamos de cultura, estamos definiendo cultura desde el punto de vista de la semiótica y por lo tanto a nosotros nos interesa ver cómo está compuesta la cultura. Fíjate, imagínate la cultura finlandesa. Imagínate tú como finlandés. Y tú te preguntas, ¿qué idioma, qué lengua hablan los finlandeses? ¿Qué lengua hablas tú? ¿Cuál es tu lengua materna? Tú probablemente dirás que tu lengua materna es el finés. Tú hablas finés. Es tu lengua materna. Es la lengua con la cual tú has nacido y la cual tú has aprendido desde pequeño. Bueno, no has nacido. La primera lengua que has aprendido. Eso significa que probablemente tu familia y tus relaciones familiares están en finés, en esta lengua. Sí, ya sé que en Finlandia hay personas que hablan sueco como lengua materna y hay personas que hablan sami como lengua materna. Y puede haber personas que son finlandesas que por alguna razón no hablan ninguna de estas lenguas como lengua materna. Es posible, pero son excepcionales. En Finlandia, más o menos el 95% de la población tiene a la lengua finesa, al finlandés, al finés, como lengua materna. Por lo tanto, esta lengua se convierte en algo identitario de los finlandeses, de la gran mayoría. Segundo, religión. ¿Cuál es la religión, la creencia principal de la mayoría de los finlandeses? Bueno, la gran mayoría de los finlandeses son cristianos. Y dentro del cristianismo, cristianos en la versión evangélica luterana de Finlandia del cristianismo. Pero cristianos, ¿ok? Y tercero, la naturaleza. ¿Dónde está Finlandia? Finlandia está en el norte de Europa. Finlandia está a una latitud muy septentrional, muy al norte, que implica que tiene su naturaleza unas características propias diferentes a otros sitios. Por ejemplo, a mi país Venezuela es diferente la naturaleza. Y la naturaleza también es muy identifica a los finlandeses, a las personas de Finlandia. Creo que podemos estar de acuerdo, ¿verdad?, en esto. Muy bien. Vamos para intentar ver la importancia de esos 3 aspectos. Vamos a profundizar un poco. La lengua materna, es la que primero te enseña a pensar, la que te enseña a ver el mundo y a definir las cosas que te rodean, dándole un nombre, y ese nombre es el que vas a utilizar
para comunicarte con otros. Por ejemplo, esto que tengo aquí, esto es un libro para mí, en mi lengua materna, pero en tu lengua materna esto es kirja. Si tú hablas aquí en Finlandia con los finlandeses, con tu familia, con tus amigos, y vas a hablar de este objeto, tú no vas a decir minulla on libro. No, tú vas a decir minulla on kirja. Vas a hablar de kirja, de libro. Bien. Pero cuando uno aprende un idioma, hay teorías, por ejemplo, la del filósofo Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo alemán, que él considera, y yo estoy de acuerdo, que de alguna manera la lengua es la que nos hace pensar de la manera que pensamos. Es decir, que nosotros somos como somos y pensamos como pensamos porque la lengua, la estructura gramatical de la lengua influye en la manera de nosotros representar el mundo a través de nuestros pensamientos y por ende en cómo comunicamos esos pensamientos. Los límites de ese lenguaje son los límites del pensamiento de la persona. Pues entonces, la lengua es muy importante. Es característica esencial de una cultura. El segundo punto es la religión. Podemos decir que la religión es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, lo primero podríamos pensar, bueno, pero no todo el mundo es religioso. Es muy posible que tú, que estás viendo este vídeo en este momento, tú no seas una persona religiosa, no creas en el cristianismo, por ejemplo, en este caso en el cristianismo, no creas en la versión evangélica luterana del cristianismo. Es más, es posible que hasta seas no creyente en absoluto, no creas en Dios, seas un ateo, ¿no? O un agnóstico. Bien, perfecto. Pero si tú te miras al espejo, vas a tu casa y te miras al espejo antes de salir a la calle, tú vas a estar vestido muy probablemente como un cristiano. Es decir, tu manera de vestirte es como un cristiano. No es la manera de vestirse típica de un islámico o de muchos budistas o de muchos hinduistas. No, se te ve por tu apariencia física exterior, por tu estética, se ve que probablemente tienes influencias cristianas. También es posible que la idea que tú tengas sobre hombre y mujer, relación hombre-mujer, o la idea que tú tengas sobre la importancia de la vida, la importancia de la vida. Puede que estas ideas, a pesar de que tú no te consideres creyente, lo más probable es que estén influenciadas por el cristianismo, porque la sociedad donde vives, en el mundo que tú vives como finlandés, son sociedades de valores cristianos. Es más, las acciones políticas, económicas y sociales están influenciadas por la visión cristiana y en particular en este caso por la evangélica luterana, aunque no seas creyente, como siempre en general. Y el tercer punto, la naturaleza. Bueno, yo creo que también es bastante evidente cómo la naturaleza moldea lo que nosotros somos. Quiero decir, si nosotros pensamos en Finlandia y pensamos en los bosques finlandeses, los bosques finlandeses significan árboles. La transformación de la naturaleza es la creación de cultura. Hay algunas personas que consideran a la naturaleza natura
como la parte principal de la cultura. Algunas personas creen que cultura es la transformación de la natura. Cultura es la transformación de nosotros los seres humanos de la naturaleza. Es una manera interesante. Yo creo que si tú piensas en como finlandés y cómo es Finlandia, tú te das cuenta que los bosques, la madera, los ríos, los riachuelos, los lagos, los arroyos, lagunas y demás han tenido una parte importantísima en la configuración del hecho de ser finlandés, de ser de la cultura finlandesa. No solo eso, nosotros podemos hablar también que la naturaleza influye en la concepción del tiempo, en lo que pensamos, en cómo pensamos el tiempo. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño y invierno que tenemos en Finlandia, estas 4 estaciones, más o menos definidas, bastante claramente, no es igual a la que hay, por ejemplo, en Venezuela, donde tenemos, en mi país, donde tenemos una estación de lluvia y otra estación de no lluvia, y ya está, no hay más. Bueno, eso influye en los ritmos, en la mañana, en tus ritmos, no solamente en tus ritmos racionales, sino probablemente también en unos ciertos ritmos biológicos, lo que es las estaciones del año. Yo noto a veces un poco de una manera humorística como los finlandeses, ustedes, vosotros, cambiáis bastante de personalidad en primavera en comparación con el otoño. Sois como 2 personas diferentes. Y es normal. Ahora, si esto te parece un poco exagerado, esta manera de definir cultura, también podemos hacer un poco de práctica sobre esto, a ver si es verdad. Si te parece que no, bueno, pero no es correcto. Bueno, vamos a ver, te propongo esto. Imagínate que Finlandia está en el norte de Europa, en esta parte donde está Finlandia. Que Finlandia tiene como religión el cristianismo, la versión luterana del cristianismo. Pero por alguna razón histórica increíble, la lengua de Finlandia del 95% de la población no es el finés, es el español. La pregunta sería, si el idioma de los finlandeses, de la gran mayoría de los finlandeses, fuese el español y no el finés, ¿serían los finlandeses y las finlandesas iguales? ¿Tendrían la misma concepción cultural? ¿Sería la misma cultura que esta Finlandia que tiene al finés como el idioma materno de la mayoría? Yo creo que no. No solamente porque si tuviese el idioma español como el idioma materno, implicaría que hubo unas razones históricas para que esto fuera así, sino también porque la manera de pensar de los finlandeses, que estaría influenciada por la lógica gramatical y sintáctica del español, haría que los comportamientos y las visiones que tengan, la visión de la realidad y cómo construir esta realidad, fuera diferente. Yo creo que estás de acuerdo, ¿verdad?, con esto. Imagínate además la diferencia que hay entre, por ejemplo, yo como venezolano y tú como finlandés. Cuando yo viajo por muchos países del mundo, me encuentro con mucha gente que habla español, que ha estudiado español o que tiene al español como su lengua nativa o materna. Por ejemplo, yo puedo ir a Estados Unidos, a Nueva York, New York, y pasear por Nueva York por cualquiera de sus avenidas,
estar ahí en Manhattan y hablar con mucha gente en español. Sí. Puedo encender la televisión en el hotel, poner la televisión en el hotel, y en el hotel, en la televisión me va a hablar también y tiene programas en español. Pero si viajo por el resto de América, por América Central, voy a Guatemala, voy a Nicaragua, después voy a Colombia, voy al sur, voy a Argentina, a Chile, con todos puedo hablar en español. Es una lengua, digamos, global. Y en cualquiera de estos sitios, a pesar de que no es mi país y no es mi cultura, no es mi identidad, sin embargo, siento que hay una comunicación fluida porque hablamos el mismo idioma. Soy como miembro de una gran familia. Tú, finlandés, cuando viajas, finlandesa, al cruzar la frontera e ir al fuera de tu país, de las fronteras de esta Finlandia, estás ya totalmente en el extranjero. Por donde viajes en el mundo puedes encontrar finlandeses viajando, eso es otra cosa. Pero el idioma fuera de Finlandia ya no es el finés, ya no es el finlandés. Si tú recorres a cualquier sitio del mundo, el idioma de la gente de esos países no es el finés. Tú estás fuera, no perteneces a esa familia global que si tenemos lo que hablamos español o inglés, por ejemplo. Y eso es importante, que esto nos da una característica y una personalidad, esta idea. Por ejemplo, se puede influir bastante en la manera más introvertida de los finlandeses, podría ser, comparación con más extrovertida de aquellos que hablan español. Podría ser, esto no es científico ni académico, pero podría ser. Imagínate ahora que Finlandia sí tiene al finés como idioma y que Finlandia sí está en el norte de Europa, pero Finlandia tiene como religión principal del 95% de la población es islámica. ¿Sería Finlandia igual? ¿Serías tú como finlandés? ¿Serían Kake, Pate y Sirpa igual si fueran islámicos? Probablemente no. Pero no tenemos que ser tan radical. Imagínate que en vez de ser cristianos, luteranos, Finlandia fuera un país católico, cristiano católico. ¿Sería igual Finlandia? ¿Sería igual los finlandeses? ¿Sería igual el rol y el papel que tienen las mujeres y los hombres en esta sociedad bastante igualitaria luterana? Probablemente no. Y tú lo puedes ver esto en Alemania. No es igual la cultura del norte luterano de Alemania, protestante, en comparación con el sur católico, a pesar de que son alemanes, pero son diferentes. Y no solo eso, sus valores morales, lo que consideran que está bien y está mal, varía porque está influenciado por esa creencia religiosa que no dejan de ser dos variantes del mismo cristianismo. Pero claro, si fuera Finlandia budista, pues sería otra Finlandia. Tú serías diferente. Y por último, imagínate que Finlandia habla finés como lengua materna la gran mayoría. Imagínate que Finlandia tiene como religión el cristianismo luterano, pero por alguna cuestión increíblemente mágica, Finlandia no está en el norte de Europa. Finlandia es una isla en el Caribe, como Cuba, una isla en el Caribe. Y en esa isla en el Caribe, que se llama Finlandia, está en el Caribe, hablan finés, ahí están los suecos, por supuesto, siempre, ¿no? Ahí están los suecos, y está ese finés como idioma principal. La gente es luterana, pero están en el Caribe. No tienen 4 estaciones. El ambiente, la naturaleza es diferente. Probablemente los finlandeses serían diferentes.
probablemente su comportamiento gestual fuese diferente, su concepción del tiempo fuera diferente también. No solo eso, las relaciones sociales fueran probablemente diferentes, aunque sigan estando influenciados por un idioma, el finés, y por una religión, la cristiana luterana. Pero sí están en el Caribe, donde hace calor todo el tiempo, donde de vez en cuando llueve y hay unas cuantas semanas al año que pueda haber huracanes, pues ese finlandés sería probablemente diferente, ¿verdad que sí? Bueno, pues esta es la manera como nosotros, desde el punto de vista de la semiótica, nos gusta definir cultura. La definimos, pues, como un sistema de signos donde los tres sistemas de signos esenciales que componen la cultura son la lengua o el idioma, la religión o creencias y la naturaleza. Por último, y esto muy corto ahora, ¿qué es comunicación? ¿Qué es comunicación? Bueno, yo creo que lo más fácil de decir que comunicación es poner en común. Si nos imaginamos ahora a el señor o la señora A y el señor y la señora B, comunicar no es enviar mensajes, bla, 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 y B oye, y luego el B habla, bla, 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 y A oye. No, no es eso. Eso son enviar mensajes. Comunicación es buscar el espacio común dentro de eso que está sucediendo, de ese acto del habla, que puede ser hablar, puede ser de interpretación, puede ser gestual, puede ser no verbal, pero esa comunicación, para que sea comunicación, tienen que compartir signos comunicativos, en este caso de la lengua, y de la intención, comprensión y percepción de la lengua entre A y B. Yo me atrevería a decir, además, que si te imaginas una manzana y una naranja, la manzana y la naranja están hablando, bla, 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 están hablando. Tienen un paradigma que es la lengua, una lengua común. Pero a pesar de que tengan esta lengua común, el inglés, el finés, el español, la lengua materna de la naranja y de la manzana, a pesar de que tengan esta lengua, no significa que estén hablando, no significa que se estén comunicando. Para que se comuniquen, la naranja tiene que tener dentro un poco de manzana y la manzana tiene que tener dentro un poco de naranja. Esto es una especie de empatía. Entonces, por eso, la comunicación es un acto de empatía. Cuando estamos hablando de comunicación como común, común a A, a B, común a la manzana y a la naranja. La comunicación es un acto de empatía. Bueno, pues esta fue la charla. Ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Estás listo para escuchar las preguntas? Recuerda que estas preguntas que te voy a hacer ahora, las respuestas las vas a escuchar y las vamos a comentar junto con esta lección, esta clase, la vamos a comentar en el siguiente vídeo, en el vídeo 41. La primera pregunta es, ¿qué piensa Miguel, es decir, yo, qué pienso yo, que es cultura? ¿Qué es cultura? Desde el punto de vista de Miguel. 2. El punto de vista de Miguel, mi punto de vista, es un punto de vista influenciado por ¿qué? ¿Cuál es mi manera de pensar
que influye en que yo tenga esta idea del concepto de cultura. Estoy hablando de cuál es mi profesión, mi académica, mi concepción académica. ¿Te acuerdas de lo que dije que yo soy? Bueno. Tercera pregunta. ¿Qué ejemplo dijo Miguel? Es decir, ¿qué ejemplo dije yo cuando digo que la naturaleza puede influir en la cultura? ¿Qué ejemplo di desde el punto de vista de la naturaleza? ¿Y qué ejemplo di yo también desde el punto de vista de la lengua? Y por último, ¿qué ejemplo di desde el punto de vista de la religión? ¿Qué ejemplo? ¿Qué dije sobre esto? Recuerda que tienes que responder a estas preguntas, las tienes que responder en tu propio idioma. Y las respondes en un papel si quieres, y luego ves el vídeo 41 de este curso de español, y en ese vídeo 41 vamos a comentar las respuestas a estos vídeos y tú podrás revisar si tus respuestas son las correctas. Muchísimas gracias por tu participación. Casi no tengo voz. Muchísimas gracias y recuerda de recomendar, suscribirte y darle un me gusta, like, tyckan a este vídeo si te gusta, ¿ok? Muchísimas gracias. Adiós.